¿Qué tal amigos? Aquí estamos en el Conocimiento Silencioso después de unas breves vacaciones. Los saludo junto a Océano. Hola Océano. Hola amigos. Para tratar un tema que nos es de especial relevancia por lo que vamos a decir a continuación. Pero antes, en una sección que voy a llamar magacinesca, voy a mencionar dos hechos de producto de la modernidad, o sea, de la redes sociales y todo ese rollo. Un rollo que yo, tú sabes que no me gusta nada, pero contradiciéndome flagrantemente no me gusta, pero las uso. Exacto. Las uso y las uso bastante. Estamos en una, así Estamos que en no, una, claro, no así vamos que a un decir poco de nada hipocresía malo. lo que digo yo, pero bueno, ya. Dos hechos magacinescos. Uno, que en muchas publicaciones atingentes a nuestro tema, al tarot, he comprobado que se está utilizando la palabra tablero. La palabra tablero que no existía en castellano y que es de autoría de la señora Océano Jardín. Por lo tanto, como tú como autora de esa palabra, te rindo homenaje de que hayas estés marcando una escuela y que haya gente que esté usando la palabra tablero. ¿Ah? Y lo segundo, que vi una cosa muy extraña, que me llamó mucho la atención, sin entrar a calificarla de buena o de mala. Vi un tablero de 21 desarrollado con Rider, lo cual me parece eh, curioso. Curioso. Menciono el hecho sin emitir ningún juicio ni imploro en contra, pero ya ves tú cómo los elementos se pueden unir en forma impensada. Bueno, sí, ¿Ah? En claro, forma impensada. claro. Porque nadie podría pensar de buena a la primera que un tablero de 21 se puede desarrollar con Rider. Sí, se puede. Con un ligero mareo, pero se puede. Bueno, ya que tú eres muy... Bueno, pero la cosa es que me pareció un hecho extraño y lo menciono. Pasando a nuestro vídeo, hay un tema que nos interesa particularmente por dos razones. Uno, porque estamos trabajando en él. Estamos trabajando en un, valga la redundancia, trabajo sobre póker, que verá luz no sé cuándo, que se hará carne en un libro y en una baraja ad hoc para el libro. No sé cuándo, no, ya falta muy poquito. Sí, falta poquito, pero A la vuelta del verano. tú sabes que estas cosas tienen imponderable. Entonces, ojalá. Por lo tanto, es un tema que nos interesa profundamente, el póker. Y en segundo lugar, porque el póker, como hemos tenido conversaciones contigo, Océano, entraña un misterio, Sí. que es su matriz original de las 52 cartas, que se pierde en la noche de los tiempos y que sin embargo es un calendario, obedece a una regla incluso matemática bien específica y que no puede haber sido hecho al azar ni menos para cartas de juego. Por lo tanto, ahora, investigar de dónde, cuál es el origen de eso es prácticamente imposible, pero es un hecho de la causa de que el póker no puede haber sido confeccionado para que los mamelucos mataran sus horas libres. Así es que el póker encierra un misterio insondable que incluso sobrepasa los misterios del tarot si estamos de acuerdo en la teoría que elaboramos en un video pasado de dónde venía el funcionamiento del tarot, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, incluso sobrepasa en misterio y en magia lo que el póker, es su origen. ¿Por qué fue hecho así? ¿Por qué fue concebido? ¿Y quiénes? ¿Ah? Ahora, dicho eso, por eso, o a pesar de eso, hay intentos, desde ya del siglo XIX, de utilizar el póker adicionándole algunos sistemas alternativos, poniéndolo, sumándolo a algunos sistemas alternativos. Sí. Por ejemplo, el primero fue la síbila. Exacto. Y luego hay unos intentos modernos que vamos a comentar ahora porque nos parece interesante y curioso los intentos que se También han para realizado. los compañeros que estén pensando adquirirlos, que los puedan Exacto. ver antes, ¿no? Que son unos ejemplos muy interesantes y curiosos sobre esta tendencia de querer utilizar o unir el póker
con otro sistema superpuesto, en el cual, claro, ahí entran los dos sistemas a relacionarse con mejor o peor suerte. ¿Ah? Con mejor o peor suerte. Sí. Dicho lo cual, te dejo la palabra para que tú nos orientes y nos aclares un poco en el recorrido histórico de esta extraña y mágica baraja. Bueno, buenas tardes, amigos, o buenos días, donde estéis. No sabía que Julián iba a mencionar que yo sí tengo el defecto de darle patadas al diccionario y al lenguaje. Y es verdad que la palabra tablero, pues la improvisé un día pasando de un grupo en inglés a un grupo en español. Y luego, pues sí veo pues la verdad es que con cariño y con satisfacción que muchísima gente, compañeros, la anda empleando, pero sí quiero avisar a todo el mundo que es realmente una patada al diccionario y que a veces hago estas cosas, ¿no? Como cartomante, que me parece que es otra patada al diccionario que le he dado y que no se dice así, ¿no? Pero bueno, hoy sí queríamos ir de un extremo a otro, pienso, en este vídeo, que es desde el extremo de darle mucho valor a la magia y la tradición que la baraja de juego común tiene, a el extremo opuesto, que es cuán fácilmente se la puede desvirtuar y tornar en otras cosas, ¿no? En el extremo de darle honor y justo valor, hacer un breve paseo histórico. Está extraído de esta joya de manual. ¿Te conseguiste esa joya providencialmente? ¿Eh? Bueno, la acaban de reeditar. Ah, la acaban de reeditar. En una versión moderna que está a la venta. Ah. Y que a todo interesado es una excelente compilación. Y yo tuve la gran fortuna de obtener una de segunda mano del año 66, creo que es. Originalmente costó $4 nada más. Hoy en día cuesta mucho más. Es un manual de muy buena calidad y de él extraigo un pequeño viaje en el tiempo para que sepamos, cuando tenemos esto en las manos, de qué estamos hablando, ¿no? Así, las primeras evidencias no tangibles, sino descritas en libros y documentos de lo que se llamaba juego con hojas, entendido juegos con papel, se remontan al año 900 después de la era de Cristo y pertenecen a China y a su famosa y fastuosa dinastía Tang, muy creativa y dada a las artes. Y después confluyen entre 1250 y 1300 dos rutas comerciales de entrada a Italia y España, que se sabe que están trayendo esos juegos en hojas, juegos en papeles. Una es la ruta de la seda de Marco Polo, que trae directamente de China a Venecia entre 1250 y 1300. Y la otra vía de entrada pertenece a Egipto, al sultanato mameluco y a su baraja propiamente, que es así, está conservada en el Museo de Topkapi. Y se está reproduciendo últimamente, hay ediciones muy bonitas y se sabe que tiene ya la forma de 52 naipes, 4 palos, 10 numerales, 3 figuras, una estructura que tiene unas coincidencias extraordinarias y por supuesto no accidentales, porque son demasiadas, con lo que vienen siendo calendarios y mediciones del tiempo. Sea por la vía veneciana de Marco Polo, sea por la vía de Egipto a Sicilia y España, y
Italia y España están llenas de barajas de juego en papel, en el papel de la época, que era un papel que duraba muy poco y que se deshacía enseguida. Y de Italia y España experimentan dos transformaciones. Todo esto ocurre en una franja de tiempo realmente breve. De 1200 a 1350, en 100 años, ya está la versión alemana instaurada, que crean desde Suiza a Alemania, crean una versión distinta a oros, copas, espadas y bastos en bellotas, cascabeles, hojas y corazones. Y Francia, que sigue siendo un gran misterio quién concretamente reconvirtió los símbolos. En el cual tú recoges una deliciosa historia en el libro, ¿no es cierto? Sí, hemos encontrado una leyenda muy bonita, pero que es una leyenda y que la guardamos en secreto. Bueno, pero la leyenda puede ser verdad, ¿por va qué no? en el libro. El caso es que sí, tiene que haber habido un dibujante en concreto que crea no solo la versión bicolor, sino ya las picas, las baldosas, porque originalmente esto no eran diamantes, el carreau significa pedazo de suelo, ¿no? de baldosa. Los corazones y los tréboles de la baraja francesa. ¿Quién le puso diamante a los ingleses? Cuando, efectivamente, cuando después de estar plenamente instaurada en Francia de 1350 a 1650, son 300 años de profusión y creación de baraja sin límite y de juego, empieza a ser grabada con impuestos muy caros. Hay una huida hacia Inglaterra para poder producirlas más económicamente y ahí es donde ya cambia. Los ingleses tienen dificultad para decir carreau y además tiene forma de diamond, luego lo empiezan a llamar diamond. Y por supuesto ya en 1700, tanto de la propia Francia como de Inglaterra, como de otros puntos de Europa, viaja a Estados Unidos, donde se convierte en la, ya como la llamamos hoy, baraja de póker, y se le agrega el Joker. El mágico Joker. Joker que no existía. El mágico Joker. El mágico Joker, que no existía hasta Estados Unidos, ¿no? Es una baraja, por lo tanto, si me habéis aguantado el rollo histórico, que contiene muchísima historia y muchísimo trasvasije y viaje cultural, que le agrega colores propios pero la preserva y se va manteniendo intacta. Muchas leyendas asociadas. Hay una muy famosa en Francia, que los 4 reyes son el rey David, rey de picas de Israel, Alejandro Magno, rey de trébol, Carlo Magno, rey de corazones, Julio César, rey de diamantes. Hoy hemos traído aquí como muestra de las joyas más antiguas que tenemos. Aparte de las joyas que vamos a mostrar después. Antes de irnos a la era moderna, un poquito de tributo a lo antiguo, ¿no? El probó, ya nos lo habéis visto muchas veces. Esa sí que es una joya. Y vendida por la señora, sí, por la viuda sí. Flournoy a un precio muy razonable. Decir que era de 1793 y un ejemplo típico francés. Tenemos esta que creo que también la hemos compartido, que es una francesa típica. Mirar el tamaño, mirar los colores. Qué delicadeza en el dibujo, ¿no? Nunca estaban numeradas. De la figura. No tenían el numerito puesto, eso es un invento posterior. Esta es de 1860, la baraja imperial del siglo XIX. O sea, el computador no existía. Exacto, exacto.
Y esta, que ya es americana, es de 1858. Y es una joya. Así que habiendo rendido el tributo y el honor a lo antiguo, vamos a lo moderno. Tenemos entonces 3 barajas para comentar y mostrar, cada una con su correspondiente particularidad, que es que adicionan un sistema propio o un sistema diferente y lo superponen al esquema de la baraja póker propiamente tal. Vamos a comenzar por esta. ¿Qué tienes que decirnos tú de este señor que estuvo 30 años de su vida? Sí. Espera, 30 años de su vida dedicado a esto, y que en sus escritos dice que él soñaba y creaba los dibujos en una suerte de trance nocturno onírico. Este es el Playing Card Oracles de C.J. Freeman, que es el papá, y Ana Cortés, que es su hija y quien lo ha divulgado. Y tiene un canal en YouTube y enseguida se puede contactar con ella para cómo conseguir la obra de su padre y con la que ellos trabajan y la escuela que ella misma ha fundado, ¿no? Bueno, C.J. Freeman efectivamente estuvo 30 años encerrado, desarrollando este sistema. Y digo desarrollando este sistema porque una de las, bueno, no puedo decir otra palabra, ¿no? Pero una de las críticas más fuertes que hay a estos intentos de ilustrar el póker es que no respetan el sistema de la propia baraja, ¿no? Por ejemplo, C.J. Freeman hace 3 cosas, por solo comentar 3 cosas que me resultan un tanto sorprendentes. La primera es que suprime los números 10. Los numerales van del as al 9. Y los 10 los convierte en princesas, de tal forma que hay 16 figuras. Esta es la reina de picas, Morgana. Espero que se esté viendo. Hay 16 figuras. Por ejemplo, Fortuna es la princesa de tréboles y equivale al número 10. Claro. Otra cosa extraña que hace, aquí está, Alegra, que es otra princesa. Y no es un 10 de corazones, aunque mantiene el número 10 ahí, pero bueno. Sí. Otra cosa extraña que hace, por ejemplo, es al número 4, cuaternario, número sólido y rígido por excelencia, le asigna los 4 vientos, cuando el viento es un concepto tremendamente dinámico, y las imágenes de los vientos también son dinámicas. Y teniendo las 4 esquinas o los cimientos en los 4, sin embargo, las casas, el castillo, las casas, las pone en el número 6. Se podría decir muchas más cosas de esta baraja. Déjame decir algo. Que es un sistema propio. Déjame decir algo. En primer lugar, los 30 años. Los 30 años a mí me producen un escalofrío. 30 años trabajando en este trabajo. En segundo lugar, que la gráfica, además de ser un poco fuerte, un poco, no voy a decir tenebrosa, pero sí un poco fuerte, Un poco, sí. es buena. Como gráfica es excelente. Sí. Y en tercer lugar, yo me pregunto una cosa. ¿Qué necesidad tenía?
antes de eso, nosotros teníamos una discusión sobre qué es lo que era un sistema. Sí. Y tú me decías que tu opinión era que el sistema se justificaba en sí mismo siempre que tuviera sus leyes correspondientes. Una coherencia. Una coherencia Claro. con las partes, y yo te decía que una cosa arbitraria no podía ser un sistema. Bueno, dejado esa opinión, o sea, ese punto en el aire, sí yo me pregunto una cosa. ¿Qué necesidad tenía el señor, cómo se llama el señor? Freeman. C.J. Freeman. ¿Qué necesidad tenía el señor Freeman? Que incluso yo le leí un prólogo o una introducción muy acertada acerca del mazo póker, Sí. en el cual él mencionaba que eran 52 cartas, que tenía ¿cómo que se llama? Un calendario que era para adivinaciones, que tenía magia, que tenía... Pero sin embargo, él elabora un sistema Sí. propio, que se lo dictan sus sueños durante los 30 años que estuvo trabajando en él, Sí. y arrasa con el póker. Literalmente arrasa con el póker. Entonces yo digo, ¿qué necesidad tenía de agarrarse del póker? ¿Por qué no hizo su sistema independiente del póker y lo dejó limpio de esta contradicción de que yo veo aquí los pips muy fuertes, Claro, bien pero a la grandes. vez la imagen que él pinta también es fuerte? Sí. Entonces hay una competencia aquí, hay una competencia y que no aporta mucho, porque en realidad él maneja el póker a su amaño, a su antojo. A él se le ocurre que los 4 eran vientos y ya está. Entonces tú me dices, sí, es coherente, porque dentro de su sistema los 4 son vientos. ¿Ah? Bueno, claro, exacto. Yo me refiero a que la baraja es un sistema en sí mismo. Leerla sin estudiar el manual que él tuvo que escribir para explicar cada cosa es imposible. Y es un sistema coherente en sí mismo en el sentido de que, pero esto ocurre mucho cuando Vamos a ver los otros se ejemplos. ponen a Ya vamos a ello, intentar ya hacer vamos a esto, ello. ¿no? A ver, aquí estamos partiendo de algo que es muy antiguo también. Y es que hay una renuencia a querer trabajar y comprender qué es 5 corazones expuestos así. Es más difícil, es más pesado, requiere de más trabajo, ¿no? Entonces, caemos en una tendencia muy humana que es simplifiquémoslo, pongamos pistas. Pero cuando, por ejemplo, Freeman se pone a dar pistas, no da pistas, sino que acaba convirtiendo lo que era una baraja de póker en todo un sistema propio, en el cual, por ejemplo, el 5 de corazones, no sé si se está viendo bien aquí, se convierte en una carta funesta. El 9 de corazones se convierte en otra carta funesta. Entonces, claro, nuestra principal crítica es, podías haber hecho una baraja muy bonita que no tuviera los pips. O sea, el punto mío es que... Que no estuviera. El punto mío es que si iba a cometer tanta libertad con el esquema de póker, ¿para qué lo utiliza? ¿Para qué sí? Cuando No. su gráfica es tan potente, Exacto. es tan potente que podría haber hecho una baraja hermosa. Y bueno, si me intereso, me saco el manual y me veo su significado y puedo leer con Y ella. trabajo con ella. Ahora, lo que tú dices de que esta carta, vista así, es mucho más compleja de interpretar que dándole un argumento, por decirlo de alguna manera, me lleva automáticamente a la dicotomía tarot clásico Rider. Automáticamente. Sí, El Rider es una simplificación del tarot clásico, porque el tarot clásico es pesado y denso de leer. Claro. Pero en este caso, que la gráfica es tan... Él elaboró un sistema tan... con tanto Propio, tiempo, tan sí, propio. Sí, ¿Para qué diablo le metió el 6 de diamante aquí? exacto. Entonces- Entonces, como conclusión, si alguien me preguntara, alguien que fuera a adquirir esta baraja, ¿me la recomiendas? Y yo diría, Abstráete los pips. si la disocias totalmente de la baraja francesa, sí, es un sistema bonito, es un poquito, como tú muy bien comentabas,
un poquito sesgado hacia lo negativo. Sí, Es una sí, baraja es una baraja media tenebrosa. que muy frecuentemente da respuestas un poco duras y que inclusive eh, el naipe de los enamorados los pone atados y de espaldas de uno al otro. Tú me mencionabas el Tiene ejemplo ahí, del hombre emparedado, ¿te acuerdas? sí, el Gil de Rey que hay en el 9 de corazones, que es Y está en corazones más encima. el 9 de corazones, es una de las mejores cartas, ahora lo he perdido, pero bueno, Bueno. antes lo estaba mostrando, es un hombre que quedó emparedado por sus excesos de vicios y demás. Bueno, Bueno. el caso es que es Entonces, el un consejo- sistema, es el- un sistema muy trabajado, es una baraja en sí misma que no tiene absolutamente nada que ver con la baraja de El- póker. El consejo, a ver, dos cosas. Uno, el consejo es que si la quieren usar, se abstraigan del póker y lean los significados y se lo aprendan. Exactamente. ¿Ah? Y dos, Exactamente. que si alguien, si hay esa tendencia de usar el póker como bastón, como ancla, úsenlo bien, si no, absténganse. Claro, claro, claro. Y van a hacer una cosa mucho mejor, Efectivamente. porque el trabajo no es malo. ¿Ah? Mira, cosa, por ejemplo, este otro producto que queremos compartir con los amigos para que también, si les está atrayendo, está ahora mismo a la venta en Amazon a un precio súper asequible. Esta es más difícil de conseguir, hay que escribir directamente a Ana Cortés. Jake Richards, Conjure Cards. Jake Richards vive en las montañas Apalache norteamericanas. Es una zona rural, montañosa, aislada, con mucha tradición de los indios originales. Mágico. Mucha magia. Sí. De hecho, la tienda del propio creador de la baraja pues tiene artículos de magia y demás, ¿no? Crearon una caja muy buena. La caja es de calidad. Tiene 2 jokers y los 2 son negativos. Los dos son malulos. Claro, cosa sorprendente porque hay tradición de tener un joker, 2 jokers o 3 jokers y cuando hay 2, Uno siempre bueno y hay dos son malos. uno bueno, uno malo, o uno femenino, uno negativo, uno, en fin. Es imprescindible, no se puede hacer nada con esta baraja sin ceñirse rígidamente a sus significados, algo que ya de por sí es muy frustrante, nosotros lo hemos comentado muchas veces, ¿no? ¿Qué hizo Jake Richards? Bueno, él dice que en su zona, él ve desde que tiene uso de razón, desde que era niño, a viejos, echar la buena fortuna y hacer cartomancia con la baraja de póker porque es la más fácil de conseguir, pero que siempre ponían, inscribían o dibujaban en la baraja de póker símbolos indios y de americanos, de la fusión de las culturas, porque también hay símbolos católicos, protestantes, mezclados, y que quiso ya hacer una baraja para que no tuvieran que estar marcando las de póker. Y por lo tanto creó esta baraja, que son las Conjure Cards. Aquí vemos un 4 de diamantes, que son los zapatos del granjero cuando ha terminado de trabajar y se los quita, simboliza el descanso. 6 de picas, la muerte. Paradójicamente el 10 de tréboles es un cementerio. El 2 de tréboles es un topo, es decir, hay que ir... esta es la psiquitrilla, o como se llama el hueso de los deseos De la suerte. del pollo. Ajá. ¿Quién se lleva la mejor parte? Sí. 3 de tréboles es un águila. No sé si se está captando cómo es el estilo de la baraja que pintó Jake Richards. Bien, esta baraja es muy similar a la anterior. Sí. La contradicción es solo aparente. Ajá, claro, porque nuevamente quieren enchufarle un poco a la fuerza, al póker,
un sistema diferente y distinto. Exacto. Que en este caso es un sistema muy respetable de los indios. ¿Cuáles son los indios? No, bueno, es una zona que fue india, son las montañas Apalache. De las montañas Apalaches. ¿Ah? Ahora, si lo miramos no conceptualmente, sino que como gráfica, yo digo que el señor Richard no tiene pretensiones de hacer un soprafino. Ah, no, no. ¿Ah? No, Ninguna. no, no. Ninguna pretensión de hacer un soprafino, pero sus dibujos tienen, voy a usar una palabra que están usando mucho los comentaristas ahora, la frescura de lo hecho a mano. De lo hecho a mano y con algunas imperfecciones, pero tampoco una cosa horrible. Son dibujos cálidos, como domésticos. Sí. Ahora, si nos pasamos a los pips y no hacemos abstracción del uso del póker, sino que los pips, veo aquí un grito de rebeldía que apoyo con todo mi corazón sobre la perfección espantosa que te da el computador. ¿Cómo se llama cuando se hacen las cosas por computador? Sí, digitalmente. Pero tiene un nombre. Cuando uno hace una baraja por Sí. ¿no? Bueno. Los pips no son todos iguales. No. Hay unos más grandes, otros más chicos. Acá este es el mejor ejemplo. Hay una intención de hacer el central más grande, pero entre los chicos también hay una diferencia de porte. Sí, sí. Por lo tanto, es un grito de libertad ante el automatismo exacerbado de la computación y del internet y de todas las patillas. Así que en ese sentido yo lo encuentro una cosa refrescante. Ahora, que los lugareños de la zona hayan empezado a adicionarle significados de los indios Apalache a un mazo de póker porque no tenían otro mazo. Porque no tenían otro. Es una pequeña arbitrariedad. Pero él, no contento con eso, hace la segunda arbitrariedad. Entonces le pinta un asunto y le enchufa el significado. Claro, porque les podría haber entregado 52 dibujos sin agregarle. Es que es el mismo caso anterior. Ahorres el póker y haga un sistema adivinatorio de los indios Apalache. Sí. Y uno, pucha, como curiosidad, y porque no es en absoluto desagradable la espontaneidad que tiene, uno la puede comprar y si no la usa, la guarda como colección. Nosotros hicimos algunos Como va a ser nuestro caso. Sí, nosotros hicimos algunos intentos de lectura y no fueron muy felices, pero a lo mejor es porque no manejamos el sistema en su totalidad. Estaba buscando esa carta que tanto me agredió. Sí. Eso. Como decía, él explica que en su zona se fundieron varias cunas culturales y espirituales y católicos y protestantes también llegaron a la zona. A los que somos cristianos, ver esta imagen en un naipe así ya nos revuelve un poco, pero que además sea el símbolo elegido para el rey de Tréboles me alarmó escandalosamente, y cuando fui a buscar llega uno a la descripción del rey de Tréboles, que efectivamente confirma que se llama crucifijo, y no hace la menor alusión ni explicación de por qué. Describe al buen esposo, al buen trabajador, al juez justo. Y después le da un significado medio mágico que está como pegoteado. Sí, de que si te lo mereces, llegará el castigo, y si no te lo mereces, te libera. Y bueno. Entonces, aparte de que, como el anterior, pudo obviar el póker y tenerle un poco más de respeto, además de eso, comete la falta de respeto de poner este tipo de imágenes que por donde se le mire son antojadizas. Entonces, pucha, él en la gráfica no cogió muy bien, po. No. Él a lo mejor pudo haberse ceñido más los significados adivinatorios de los indios Apalache y ahorrarse el póker, o sea, algo mejor. Hay unas que sí, por ejemplo, el as de corazones, que sea un nido
pues no está mal. Que el jack de picas sea la serpiente, la víbora, no está mal. Pero el granero yo lo habría puesto en diamantes, como es lógico. Bueno, en fin. Bueno, 52 cartas tiene que tener unas más acertadas que otras. Vuelvo a lo mismo. Si no hubiese insertado los naipes de póker, sería todo un sistema en sí mismo, una baraja totalmente nueva, con unos dibujos muy frescos y simpáticos, como hechos así un momento en casa. No, es muy simpático la gráfica. Sí, 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 y el me producto, gusta. la caja es muy bonita. Sí. Simplemente, bueno, o lo que también decimos las personas que no sepan leer baraja francesa, pues también pueden Aprender sobre los significados de los montes directamente, Apalaches claro, y ver directamente. la carta. Pero para terminar con esta, me gusta subrayar la similitud, ¿eh? Aunque los trabajos sean muy diferentes del anterior y a este, y sin embargo cometen los mismos errores. Exactamente. Vamos a la tercera Bueno, y última. la tercera ya es todavía más, Y última. más complicada de explicar y de trasladar. Sobre todo es para que los compañeros que les apetezca tenerla y probarla la puedan prever un poco. Este es el The Hermes Playing Cards por Robert Place. Robert Place es un reputadísimo y afamadísimo artista y creador de mazos, tarots, buenos manuales de historia de la cartomancia, buenos manuales de ocultismo en general. Su gráfica es, bueno, su mano a mí me enloquece cómo dibuja. Joker femenino, Joker masculino. ¿Y esto exactamente qué es? Bueno, esto empieza siendo las 36 cartas de Lenormand invertidas, de tal forma que el pip sea lo llamativo y el símbolo Lenormand sea chiquitito. Así, este es el zorro, el oso, el ancla, el jinete. Bueno, ocurre por supuesto que cuando llegamos a las figuras de la corte secundarias, ocupando el grueso de la escena, los símbolos Lenormand quedan un poquito perdidos. Así, por ejemplo, este es el lirio. Y ocurre otra cosa, esta es la torre. Bueno, no estaba mal hasta ahí. Uno lo puede dejar como un Lenny. Ocurre que raro en Place, raro la verdad en Place, no hizo una indagación para, ya que vas a poner el pip en primera plana, utilices el pip original y estos sean bellotas y estos sean hojas verdes y los cascabeles aparezcan en lugar de los diamantes. Bueno, pero es que luego Robert Place quiso ampliarla y llevarla a una baraja de póker de 52 naipes, donde, bueno, pues le salpicó añadidos ya con la desvirtuación que comentamos, arrastramos, de una escuela realmente alemana, bellotas, cascabeles, corazones y hojas verdes, y no los pips franceses, a el empleo de los pips franceses ya en los agregados
pues un poco pegado con pegamento ahí. Entonces es, en mi opinión, una baraja preciosa estéticamente hablando. Los lenormanderos seguro que aquí están diciendo, ¿esta es la serpiente? Pues sí, esta es la serpiente. Estéticamente hablando es una belleza y sin embargo como sistema es... pues es A muy ver, difícil, muy difícil. vamos por partes. La gráfica del señor Place no me impresiona tanto como a ti, ¿eh? Bueno, En primer lugar. Bueno, a mí sí. Sí, pero a mí no. Pero haciendo abstracción de eso, indudablemente que dibuja bien. Sí. Ese rostro está muy bien dibujado. Sí, eso, hecho. eso es evidente. Pero bueno, son cosas de sensibilidades, ante lo artístico. Pero este mazo es muy difícil de analizar. Muy difícil. Es muy difícil porque es una entropía total. Absoluta. Una sí. entropía total. O sea, en primer lugar, ¡boom! Le hace un close-up al póker Al y pibe, ¡boom! sí. Disminuye el Lenormand. Sí. Ya ahí entraron en una batalla sin fin ambos sistemas. Sí. ¿Ah? Y cuando pasa la figura ya es dramático. Sí. Realmente es dramático. ¿No? Es dramático y bueno. ¿Ah? ¿Qué es lo que es? Eso es la casa. Mira la casita. Ahora, en segundo lugar, o sea, además de cometer ya una cosa innecesaria, de complicar el cuento, ¿para qué complica el cuento? Haga un Lenormand si quiere, ¿ah? Pero no haga una mezcolanza entre póker y Lenormand y los pone ahí a boxear. Es absurdo. Pero no contento con eso, no se quiso quedar con las cartas originales del Lenormand, sino que la alargó a los 52. Exactamente. Ya, y en el alargue, ¿qué símbolos puso? Los que se le ocurren, los que se le ocurrió, Bueno, ¿no? Po. sí, Los que cayeron, claro, po. los esparció ahí ¿Ah? como Los pudo. esparció, no como pudo, sino que como quiso. Entonces ahí ya lo desvirtúa por completo. Ahí ya lo desvirtúa por completo. Sí. Yo no sé cómo se podría usar esta baraja en realidad. A lo mejor yo le sacaba, la dejaba la original el Lenormand y trataba de leerlo como un Lenormand, o no sé. Sí, tiene... ¿Puede ser? De hecho, en el propio librito que la acompaña, te dice que puedes dejar fuera... Las otras cartas restantes. Exacto, y dejarlo en 36 naipes o utilizarlo como sistema completo y él da claro, unos significados que curiosamente todos son en base al símbolo chiquitito agregado, a pesar de haberle dado preponderancia visual al PIB. Vuelvo a lo mismo. Pues entonces tiremos esto, ¿o no? No, porque eso es muy complicado. Bueno, Por pues, eso. Ahora, aquí vemos 3 ejemplos en el cual se trató de superponer al póker otro sistema, con lo cual no se respetan las reglas del póker y queda una mezcla un poco difícil de digerir si es que uno no los valoriza por el lado visual, porque a ti te gusta como pinta el señor Place, entonces a lo mejor es un mazo bellísimo para ti, pero de qué que lo vayas a utilizar bueno, adivinatoriamente, no es imposible, pero es complicado. Lo he podido utilizar muy poco, lo tengo ya de hace años y lo he podido usar muy poco porque Entonces, no puedo. los ejemplos históricos esto de las tendencias de sumarle al póker o agarrarse del póker para afirmar un sistema propio o algo que uno quiere, no han sido muy felices. Tal vez porque en la cívila también hay contradicciones de repente entre el naipe de póker y la figura que está hablando, ¿no es cierto? Sí. Quizás el Lenormand que te aporta personajes secundarios cuando la carta no se adapta mucho sea el mejor intento. Entonces es problemático. Entonces queríamos compartir también para los que les apetezca ir a buscarlas, sepan lo que hay dentro, pero recomendando siempre nosotros y nuestro empeño del retorno a lo auténtico, ¿verdad? Que si se quiere aprender verdaderamente a leer con baraja francesa, con póker, se busquen, por favor, barajas Limpias. limpias, auténticas,
que no es tan difícil. Y que si se quiere buscar dibujo, se busque dibujo aparte, ¿no? Pero mezclarlo para embarrarlo, no. Hiciste una buena aquí. Mezcla, hablando de mezcla. Sí, los voy a volver locos, pero bueno, espero Bien, que ¿algo nuestro más? mensaje haya quedado claro, ¿no? ¿Algo más? Nada más por hoy. Hasta la próxima. Besos para todos.